religiosa, la que fuere, tampoco voy a pagar al imán de la mezquita de Cuatro Caminos, de Anastasio Herreros, o no voy a pagar pues al rabino de la sinagoga X o al lama de la comunidad budista A, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con el ámbito de las creencias debe ser guiado, conducido y sufragado por los propios creyentes, ¿no? Otra cosa muy distinta es que se establezcan acuerdos en otros campos que estén al servicio del bien común, evidentemente. Ahí, llámese Estado no confesional o Estado laico, hay ámbitos en los cuales las religiones pueden prestar un servicio social, cultural, sanitario o del tipo que fuere, o educativo, que el Estado no presta y por tanto se da esta colaboración. Pero ya es una colaboración no por el hecho de ser religiones y no por el hecho de tener un privilegio especial, sino porque están prestando un servicio público, están contribuyendo al bienestar de la sociedad. Por tanto, a mí me gustaría que esto, yo lo propongo porque es mi punto de vista de no establecer contraposiciones entre términos que tienen el mismo significado. Por tanto, laicidad y laicismo significan precisamente eso. El Estado no confesional y el Estado laico lo que propenden es a una separación, a una independencia y a una no implicación de un campo en otro en la esfera de la gestión, de la administración, en el ámbito de la elaboración de las leyes, en el poder ejecutivo o en el poder judicial. El segundo punto que querría desarrollar es el de ver qué características o cuáles son los principios que definen o cuáles son los rasgos que identifican al laicismo y a la laicidad. La primera parte ha sido clarificación conceptual, la segunda es dar contenido a esas palabras, ¿no? Entonces yo creo que el punto de partida o el principio fundamental del laicismo, de la laicidad, es la libertad de conciencia. Libertad de conciencia como derecho fundamental que está enraizado en el ser humano. Y claro, esa libertad de conciencia tiene dos derivaciones, ¿no? La libertad de creer, pero también la libertad de no creer. Por eso, un Estado laico, una concepción laicista de la sociedad, debe respetar y facilitar las dos libertades, con las diferentes manifestaciones de esa libertad. La libertad de creer y la libertad de no creer. ¿Por qué? Porque la creencia o la increencia es una actitud, es una opción personal que nadie puede imponer a otro. ¿Significa esto que hay que renunciar al proselitismo? No, pero el proselitismo no se debe hacer en el espacio público, sino en el ámbito de las instituciones religiosas, ¿no? Segundo principio que para mí identifica o define el laicismo, la laicidad. Las creencias y las no creencias son opciones personales y libres, en las que no tiene que interferirse ninguna instancia, ninguna institución. Ni pueden imponerse por el imperativo social, por la influencia del ambiente, por determinada concepción política. Es decir, que el sujeto de la creencia o de la increencia es el ser humano, es la propia persona, ¿no? Por tanto, hay que excluir, o de aquí yo deduzco que hay que excluir el calificativo de cristiano o budista o musulmán o de ateo o agnóstico, excluir estos adjetivos aplicados a las instituciones. Por ejemplo, pues no se debe hablar de escuela católica, porque la escuela no es ni católica ni no católica, sino que la escuela es el espacio de formación, de educación y de maduración de los saberes, de los conocimientos y de las experiencias
del ser humano que se va a enfrentar en la vida con una serie de situaciones a las que tiene que hacer frente y a las que debe responder. Ahora, por tanto, no me parece correcto que se hable de escuela protestante, de escuela católica, escuela budista, escuela musulmana. No, ¿por qué? Porque la función de la escuela no es transmitir creencias, ¿no? Pero lo mismo se diga de otras instituciones de carácter político, por ejemplo, lo de un partido político confesional. Ese partido político tan extendido y tan frecuente y tan en el ejercicio del poder en Europa, que era el Partido Demócrata Cristiano, ¿no? Porque, claro, a mí me parece que uno de los grandes aciertos del cardenal Tarancón fue oponerse a que en España, en la transición democrática, cuajara un partido político confesional. Un acierto. Y miren que la persona que lideraba uno de esos partidos en las primeras elecciones generales era un luchador intachable por la democracia, si bien en la etapa anterior había colaborado con el franquismo, y fracasó, que fue don Joaquín Luis Jiménez. En aquel partido, recordarán, me parece que era Izquierda Democrática, estaba José María Gil Robles y don Joaquín Luis Jiménez. ¿Y por qué fracasó? Pues yo creo que si llega a apoyarle la jerarquía, hubiera salido adelante. Y si fracasó, bien fracasado estuvo, sintiéndolo mucho por la figura, por el liderazgo de don Joaquín Luis Jiménez, que yo creo que en ese momento pues había demostrado que era un demócrata, que había ejercido funciones muy importantes al servicio de la libertad, de los derechos humanos y de la democracia. Me parece que fue durante bastantes años presidente de Justicia y Paz, y no sé si también presidente de Amnistía Internacional, ¿no? Por eso digo, el término religioso de cristiano, budista, musulmán, hindú, no corresponde a las instituciones son autónomas. El sujeto de fe o de increencia es la persona, el ser humano. La institución no es sujeto de creer ni de no creer, por eso tampoco pues, estaría de acuerdo con que a una escuela se la llamara atea, una escuela se llamara anarquista, ¿no? La escuela, dentro de la escuela luego hay diferentes orientaciones, ¿no? Tercer principio que me parece fundamental es que todas las realidades temporales, la educación, la cultura, la política, la economía, la ciencia, las artes, la literatura, la investigación, todas esas realidades temporales son autónomas de toda tutela religiosa. Y en ese sentido yo defiendo que uno de los principios fundamentales del laicismo es la secularización. La secularización que es vista como un obro por determinadas instituciones religiosas, ¿no? Y por diferentes dirigentes de todas las religiones. Pues para mí la secularización es el proceso de autonomía de las realidades temporales de toda tutela religiosa, sea un texto revelado que te diga cómo hay que gobernar, sea de un dirigente religioso que te diga cómo tienes que actuar, sea de un pensador religioso que te diga cuál es el camino de la verdad y cuál es el camino del error. O sea, todo lo temporal, todo lo humano, todo lo histórico, tiene su propia autonomía y posee su propio valor. Y no necesita ir a las aguas del Jordán para conseguir el reconocimiento y la legitimidad. No necesita pasar ni por la purificación en las aguas del Ganges o por la pila bautismal para que esa persona y todo lo que hace tenga valor y reconocimiento, ¿no? Cuarto principio, los estados deben respetar escrupulosamente las creencias y las no creencias, es decir, ser neutral. La neutralidad es fundamental. Cuando explicamos historia de la filosofía en nuestras clases, y cuando se elaboran los programas que aprueba el Ministerio,
pues no se presenta un libro que tiene la orientación kantiana o la orientación aristotélica o la orientación hegeliana o heideggeriana, ¿no? Sino ese es un libro de historia de la filosofía, historia del pensamiento filosófico, que no toma partido por ninguna de las opciones. Pues yo creo que ese es un buen ejemplo que debe aplicarse también a esta situación de la neutralidad escrupulosa que debe tener el Estado en relación con las creencias y con las no creencias. Pero claro, ¿qué implica eso? La neutralidad implica no reconocer privilegios a unas concepciones religiosas y negárselo a otras. ¿Sí? ¿Vale? La neutralidad implica el trato igual a todas las religiones y a todas las no religiones. Es decir, todo lo que tenga que ver con el campo de la religión y de las creencias, pues eso el Estado no puede intervenir, salvo, claro, que la creencia sea el espacio que sirva para movilizar comportamientos violentos y agresivos que atenten contra la sociedad. Lógicamente, ahí tiene que intervenir el Estado porque utilizan ese campo para atentar contra las bases del Estado democrático, ¿no? Entonces, no se puede, en un Estado democrático, privilegiar a unas religiones sobre otras, apelando a que son mayoría, a que tienen más arraigo histórico, a que que han conformado la identidad de ese pueblo o de ese Estado en absoluto. Por eso, claro, la duda que yo tengo del Estado español. ¿El Estado español es ahora mismo laico? ¿El Estado español es un Estado confesional? Pues yo diría que es una especie de cosa ambigua, ¿no? Y fíjense que yo tengo muy claras las nociones teóricas sobre cómo definir los estados, como han podido comprobar en la primera parte, y sin embargo, en el caso de España me cuesta bastante. ¿Por qué? Hombre, yo no puedo decir que España es un estado confesionalmente católico, porque ya la propia Constitución se encarga de decir que ninguna religión tendrá carácter estatal. Pero tampoco puedo decir que es un Estado no confesional o que es un Estado laico. ¿Por qué? Porque no respeta el principio de la neutralidad. ¿Hay libertad religiosa? Claro que sí. No creo yo que nadie esté preso por expresar pública y privadamente sus creencias religiosas o por practicarlas en el espacio del culto, ¿no? Pero si es verdad que hay libertad religiosa, no hay igualdad de las religiones ante la ley. ¿Por qué? Pues porque hay una religión que tiene una serie de privilegios en todos los campos de los que carecen las otras religiones, ¿no? Y por tanto, creo que el problema de la neutralidad debe aplicarse en la práctica y no formularlo solo teóricamente, ¿no? Entonces, quinto elemento de identificación del laicismo y la laicidad, la relación, la separación entre Iglesia y Estado, entre comunidad política y entre comunidad religiosa, debe tener consecuencias en los diferentes ámbitos del Estado. Por ejemplo, separación entre ética pública y ética religiosa. La ética religiosa pertenece a la esfera privada y solamente tiene derecho a ejercerla, todo el derecho, de quien libremente ha elegido una determinada creencia. Pero la ética religiosa no puede imponerse al resto de la ciudadanía, mientras que la ética cívica pues es algo que debe ser practicado por todos los ciudadanos de una determinada comunidad política. Lo mismo en el caso de la legislación. La legislación de un Estado laico o de un Estado no confesional, utilizo los términos, como les decía, indistintamente, la legislación tiene que regirse por unos principios
de política cívica, de política laica, de política autónoma, ¿no? Por tanto, no tendría que haber motivo para un conflicto, como suele ser frecuente, en concreto en España, un conflicto a la hora de legislar sobre determinados temas entre religión, y en este caso entre Iglesia Católica y legisladores, ¿no? Lo mismo en el terreno del derecho, ¿no? El derecho religioso nada tiene que ver con el derecho político. Es decir, una religión puede calificar un comportamiento humano de violento, de asesino, de homicida, todo lo que ustedes quieran, incluso de pecado, el más grave de todos, pues no sé, el divorcio o la interrupción voluntaria del embarazo, pero el hecho de lo que para una religión es pecado no puede convertirse en un delito desde el punto de vista del derecho. Y eso es lo que yo creo, eso es fundamental, eso es fundamental. ¿Por qué? Pues porque, claro, si esa lógica no se llevara hasta el extremo, pues ahí habría una dependencia religiosa del ámbito del derecho, ¿no? Y finalmente, un aspecto que ya he tratado antes, ¿no? La posibilidad o no de que un Estado laico establezca acuerdos con las diferentes religiones. Yo, ¿cómo me voy a oponer, por ejemplo, a que un Estado acuerde con Médicos del Mundo, o con Amnistía Internacional, o con la Asociación por los Derechos Humanos de España, para defender determinados campos, para trabajar en determinados terrenos? Pero entonces ahí sí que se puede decir que los acuerdos del Estado con las religiones deben estar al mismo nivel que cualquier otro que se establece con instituciones públicas, instituciones no gubernamentales que están al servicio del espacio público. No sé cuánto tiempo llevo, porque aunque lo tenía escrito, se habrán dado cuenta que he estado separándome del guión constantemente, y creo que eso me lo agradecen más que si yo hubiera leído el texto cansinamente. Venía con esa intención, digo así, no fuerzo la voz, y además lo voy a dar sentado, tranquilo, con mi agüita, deteniéndome cada vez que necesite beber y no alterarme demasiado. Pues creo que no me he alterado, pero al mismo tiempo he intentado hacerles amena, al menos la exposición hasta este momento. Me quedarían dos aspectos. Uno, de acuerdo con estos principios, se puede considerar que el Estado español a día de hoy es un Estado laico o es un Estado confesional. Claro, depende de cómo lo miremos, pero yo creo que no. Primero, desde el punto de vista constitucional. Segundo, desde el punto de vista legal. Y tercero, desde el punto de vista de la aplicación de la Constitución y de las leyes a la realidad de nuestro país. No es un Estado laico o aconfesional desde el punto de vista constitucional. No lo es. Fíjense ustedes que en el mismo articulado se hacen dos afirmaciones contradictorias. Y se lo voy a demostrar. Artículo 16.3 de la Constitución. Ninguna religión tendrá carácter estatal. Punto. Perfecto. ¿Por qué no lo dejaron ahí? Pero se complica todo cuando después del punto dice: los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias de la sociedad española y mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y con las demás confesiones religiosas. Díganme, pero ¿en qué cabeza cabe? Y miren que los padres constitucionales eran inteligentes. Uno de ellos fue mi jefe durante muchos años, el rector de la Universidad Carlos III de Madrid, Gregorio Pérez Barros, ¿no? Pero ¿en qué cabeza cabe que en el mismo artículo aparezcan estas dos afirmaciones cuando la segunda está negando la primera? ¿Por qué no se fijaron en el artículo de la República? Dice: ninguna religión tendrá carácter estatal, punto. O el Estado no tiene religión, se acabó. Luego ya en la legislación posterior que se haga la normativa correspondiente, ¿no?
Pero claro, imagínense ustedes, para ver el absurdo que tiene este articulado, o la contradicción, imagínense ustedes que el artículo que establece el derecho de sindicación, habrá uno, yo no lo conozco, pero hay en la Constitución un artículo que dice todo trabajador tiene derecho a sindicarse libremente en la forma que crea oportuno. Imagínense ustedes que ese artículo dice, no creo que lo diga, claro, ni el Estado no tiene sindicato oficial, punto. Los poderes públicos tendrán en cuenta la afiliación de los trabajadores a comisiones obreras y UGT y los demás sindicatos. No sé, pero realmente, pero no me digan que no está bien traída la contradicción. Claro, hubiera sido algo totalmente inaceptable, ¿no? Es verdad, y todo hay que decirlo, que ese artículo fue fruto de lo que se llamó de la metodología del consenso. Es verdad, porque ahí Unión de Centro Democrático recibía muchas presiones de la conferencia episcopal. Y una de las presiones era decir, cuidado, como en algún momento no incorporen a la Iglesia Católica en la Constitución, hacemos una declaración y un documento previo a al referéndum pidiendo a los católicos que voten en contra. Claro, eso fue un chantaje, ¿no? Y claro, es verdad que la jerarquía española, por primera vez en la historia constitucional de España, no estuvo presente, pero tenía sus delegados, ¿no? Tenía sus correas de transmisión, fundamentalmente el partido anterior, que era el de los Siete Magníficos, Alianza Popular, y también, claro, Unión de Centro Democrático, que tenía pues un grupo parlamentario muy fuerte, era el mayoritario, 160 y tantos diputados, creo recordar. Pero aún así todo, yo creo que eso fue un error, aun aplicando la metodología del consenso. Y yo tuve la oportunidad